y hemos venido a hablar con don Manuel Emilio Rodríguez, que, bueno, entre otras muchas cosas es el canciller del obispado. La palabra es así rara de canciller, significa, bueno, es una especie de notario eclesiástico, y aparte de eso, de sus estudios eclesiásticos, es también profesor de historia en el Seminario Menor. Entonces vamos para adentro, él es canónigo de la catedral, entonces la conoce muy bien, seguro que nos explica cosas acerca de ella, y a ver qué nos cuenta. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que prosperará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que había visto salir comenzó a guiarlo, hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, lo adoraron, después abriendo sus cofres. Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. El texto que acabamos de leer del evangelista Lucas nos contextualiza el nacimiento de Jesús y nos habla de que estamos en tiempos del rey Herodes. Lo mismo hará el evangelista Mateo, pero más adelante, en el proceso contra Jesús, que también nos narrará el evangelista Lucas, nos dice que tiene que testificar delante de Herodes. Sin duda, esta figura de Herodes pasa a la historia por esa primera aparición en el Evangelio y por la matanza a los inocentes. Pero ¿es el mismo Herodes el que aparece al inicio de los Evangelios que en el proceso contra Jesús? Bueno, pues los Herodes no son el mismo. Hay un Herodes el Grande, el primero, que es el que hace referencia al Evangelio de San Lucas en el nacimiento de Jesús y en la matanza de inocentes, y un Herodes posterior, Herodes Agripa, hijo de tetrarca de Galilea, que es ante el que tiene que testificar Jesús en el proceso. Ambos Herodes comparten nombre porque son familia, y todos ellos heredan de alguna manera, los hijos de Herodes el Grande, heredan todos Herodes. Herodes Agripa, Herodes Antípater, Herodes Arquelao, y todos al final, pues en algún momento de su vida tienen relación con Judea o con Palestina. Uno será tetrarca de Galilea, Herodes el que hemos visto en el proceso de Jesús. Otro será tetrarca de Judea, Arquelao, que es el que cita la Biblia cuando vuelve Jesús del exilio en Egipto y dice: reina Arquelao en el lugar de su padre, y entonces se marchan a Galilea, a Nazaret, de donde vendrá Jesús.
pues de ellos hablaremos un poco más profundamente de ahora en adelante. Don Manuel Emilio, y por los datos históricos que poseemos, queda bastante claro que para los judíos esta familia, tanto por sus costumbres religiosas, familiares o incluso culturales, no debían ser mucho de su agrado, porque toda esta forma de actuar, sin duda alguna, tenía que, como mínimo, chocarles, llamarles mucho la atención. Como os decía antes, Herodes y su familia viven entre dos mundos. El mundo pagano, que son idumeos de origen, muy próximo a Roma y muy para congraciarse con Roma, por lo tanto, con unas costumbres incluso casi prohibidas por la Torá, por la Biblia. Herodes, entre sus construcciones, construye teatros, anfiteatros, estadios para las carreras de caballos. Y la otra parte, la judía, donde él tiene también, ha sido educado como judío, no vive mucho la religión judía, pero tiene que congraciarse con el pueblo judío. Entonces tiene que luchar para conservar esa cierta autonomía que le da Roma y que le permite figurar como rey de Judía, rey de los judíos. En ese trabajo todo de Herodes el Grande y luego de sus hijos, pues destaca una faceta fundamental, que es la faceta de constructor. Si hoy tenéis la posibilidad de acercaros a Tierra Santa, pues visitaréis un montón de cosas que Herodes construyó. Recordamos el famoso Muro de las Lamentaciones, que es la cimentación del templo, del segundo templo que construye Herodes, aquel que nos dice que Jesús, con los judíos en una disputa, dice que destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, y los judíos le dicen, 40 años costó levantar esto y tú lo vas a hacer en 3 días. Pues ese templo lo visitaréis si estáis allí. Pero si os acercáis a Cesarea Marítima, que es la gran obra de Herodes, porque construye una ciudad de la nada. Y hace un puerto artificial, el primero de la historia, usando hormigón que fragua bajo el mar para construir las dársenas del puerto. Y allí descubriréis el teatro, el anfiteatro, restos de la ciudad. Construye varias fortalezas, en una de las cuales estará enterrado, el Herodium, Maqueronte y Masada. Seguro que habéis oído hablar a lo mejor pues, de el último combate en la revuelta de los judíos del año 70 que se produce allí en Masada, cuando se suicidan todos para no caer en manos de las tropas romanas. Y una cosa muy curiosa, reconstruye la ciudad de Samaria, pero no la va a llamar Samaria, se llamará Sebaste, que es el nombre griego de su patrono, Octavio, el emperador de Roma. Todo eso le consagra, por un lado, con el mundo romano y por otro, con los judíos, porque el gran templo que construye es la gran maravilla de Jerusalén. Jesús mismo destaca los exvotos, la construcción, la piedra, todo aquello que hace que destaque por encima de todos y Jerusalén se convierta en la gran urbe y metrópoli que es en tiempos de Jesús y en tiempos de Herodes, donde todo el mundo confluye durante la Pascua. Y además manda construir el templo con sacerdotes, canteros, albañiles, carpinteros, decoradores, todos del mundo sacerdotal judío, para que sea un templo sagrado desde el primer momento. Hace eso para congraciarse pues, con los judíos, pero su vida se parece más a la de un noble romano, bastante depravado pues, con todas las cuestiones del mundo oriental, que a la de un devoto judío, por mucho que quiera congraciarse con estos. Bueno, don Manuel Emilio ya nos ha explicado un montón de cosas de Herodes y ahora ya sabemos muchos datos acerca de él.
y de su familia. Pero, sin duda alguna, esta familia y estos Herodes, que nosotros pensábamos que eran uno, pero no, vemos que son varios, pasan a la historia gracias a su inclusión en los evangelios. Y hay dos momentos en los cuales él es verdaderamente protagonista. El primero de ellos es la matanza de los inocentes, como leímos en el texto del principio, y otro segundo momento donde hay un Herodes que tiene mucho protagonismo es en la condena a muerte de Juan el Bautista. Vale, pues aunque de Herodes tenemos bastante información por Flavio Josefo con sus dos libros, el de las antigüedades judías y el de las guerras judías, como nos decía don Alejo, lo importante, o pasa de historia mucho más por su inclusión en los textos del Evangelio, de los Evangelios. El primero hace referencia a Herodes el Grande, el constructor del que hablábamos antes, el primero de la dinastía, y que pues en su mentalidad oriental ve amenazado su trono por ese nuevo rey de los judíos que vienen a adorar los magos. Y de alguna manera, aunque a nuestra mentalidad nos sea difícil de entender, para una mentalidad oriental en la que él mismo ha ordenado matar a los dos hijos, sus dos primeros hijos, y luego a su esposa Mariana, y luego al hijo de esta, porque considera que intentan matarle a él para hacerse con el trono, es comprensible, o nos puede parecer, digamos, de alguna manera comprensible, la respuesta de Herodes ante la desobediencia de los magos. No vuelven a él para decirle dónde está el niño y entonces decide cortar por lo sano, matar a todos los niños de Belén, que serían más o menos unos 20 o 25, haciendo pues realidad aquello de una voz grita en Ramá que escuchamos en el Antiguo Testamento. Eso sucede en torno al año 4 antes de Cristo, 4 o 5, lo cual nos permite a nosotros datar el nacimiento de Jesús, que en nuestro calendario gregoriano empezamos en el año 1 de nuestra era, pero cuando Dionisio Casio hizo los cálculos se equivocó. Tendría que haberlo puesto como 6 o 7 años antes para concretar justamente el nacimiento de Jesús. El segundo hecho importante que aparece es el juicio, o mejor dicho, la decapitación de Juan el Bautista. Esto sucede en Galilea, porque era tetrarca de la misma Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que ordena la matanza de los inocentes en Belén. Y funciona pues lo mismo. De alguna manera se siente amenazado, aunque le gustaba escucharle, nos dice el Evangelio, y pues impulsado por su esposa, aquella que había sido la mujer de su hermano Felipe, otro de los Herodes, el tetrarca de Judea, pues ordena, después de, ya sabemos, celebrar su cumpleaños con fiesta, baile, en la que baila la hija de Herodías, ordena que decapiten a Juan. Esos dos hechos pues nos hablan de esos dos Herodes, pero en ese mismo escuchamos el nombre de Felipe, hermano de Herodes Antipas, Arquelao, otro de los Herodes que estaba ahí, su hermana, que se hace con el dominio de 3 ciudades en lo que hoy sería la Franja de Gaza, y ellos continúan esa saga de Herodes hasta que llega un momento en que pues en Judea los romanos se hartan del funcionamiento de Felipe, le deponen y pasa a ser directamente administrador romana, Judea. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en el momento del juicio de Jesús. Ya no será Felipe el que le juzgará el Sanedrín y los romanos, porque han depuesto a Felipe como tetrarca de Judea, aunque Herodes Antipas sigue siendo tetrarca de Galilea. Y pues ninguna cosa más. La familia de Herodes continuará una generación más hasta que desaparecerá de la historia, arrasada después de las guerras judías del año 70. Don Manuel Emilio, aparte de todos los cargos que os dije que tenía al principio, es canónigo de la catedral.
Los canónigos de la catedral son los sacerdotes a los que el obispo nombra para que se encarguen de celebrar el culto en la catedral. Entonces es una suerte que nos haya atendido él, porque ahora vamos a aprovechar, vamos a usar un poquillo de su confianza para que nos cuente también algún dato acerca de la catedral, que seguro que sabe mucho. Como os ha dicho don Alejo, yo soy canónigo de la catedral y el prefecto de ceremonias, el que organiza la liturgia en la catedral. Pero no estoy aquí por eso, sino sencillamente porque hemos pensado que a la hora de hablar de Herodes y de esa parte de la Biblia y del Nuevo Testamento, pues una referencia está aquí. Al principio seguro que veréis alguna grabación de la vida de Egipto. A San Juan Bautista lo tenemos también por aquí. En el retablo que tenemos detrás de mí, el retablo mayor, que es de Cornelis de Holanda, está el bautismo de Jesús en una de las escenas. La catedral, pues es una catedral románica de transición al gótico. Tiene a la entrada, lo hemos visto antes, el pórtico del paraíso, que es pues un reflejo del de Santiago, del pórtico de la Biblia de Santiago, pero con sus características propias. Hemos ido recorriendo a distintos lugares de la catedral en la grabación. Hemos estado en la capilla de San Juan, que es la capilla gótica de la catedral. No nos hemos acercado a la joya que es la capilla del Santo Cristo, una joya barroca, como muy poquitas que hay en España posiblemente. Y yo os quiero invitar a que vengáis y conozcáis la catedral. A veces los orensanos no somos conscientes de lo que tenemos entre nosotros y nos vamos a otros lugares a visitar otros sitios. Pero nuestra catedral guarda dentro de sí muchos tesoros no en el sentido del dinero, sino sencillamente tesoros porque la fe de los antepasados nuestros han ayudado a levantar estas piedras, a conservarla y a legárnosla para nosotros. Podéis visitarla, podéis venir, podemos quedar cuando queráis y damos un recorrido e incluso si tenemos buen tiempo podemos subir a las cubiertas de la catedral, que es una visión de la ciudad que muy pocos han visto. Os invito a que vengáis a la catedral, a que paséis por la catedral, aunque solo sea de visita un día para ir conociéndola, y que podáis así despertar pues, vuestra curiosidad para preguntar, porque lo importante no es lo que digamos, el que os la enseñe, sea yo o sea otro, sino aquellas cosas que vosotros descubráis os llamen la atención y realmente os ayuden a quererla para que podáis también transmitirla a los demás. Las puertas las tenéis abiertas, podéis venir cuando queráis. Os invito a que conozcáis esta pequeña joya del románico entre nosotros, que tiene dentro de sí otros pequeños tesoros que todos podemos compartir y conocer. Muchas gracias.